99.7. Continuamos aquí en Criterio a través de Uniradio en el 99.7 de frecuencia modulada. Y mire, durante los últimos días, usted sabe, aquí le hemos platicado, pues este anuncio en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la eventual desaparición o sustitución del INAI, un organismo autónomo, un organismo dedicado a la transparencia y que eventualmente, bueno, pues durante los últimos años se ha dedicado a fortalecer el acceso a la información pública mediante diversas estrategias. Para platicar al respecto, me da mucho gusto saludar esta mañana al maestro Javier Martínez Cruz. Él es comisionado del INFOEM, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a tu audiencia. Maestro, una primera lectura nos ayudaría mucho para que el público entendiera cuál es la importancia de esta serie de organismos que se han creado durante pues, los últimos 20 años para garantizar el derecho a saber, el derecho a la información pública y qué relevancia cobra este anuncio por una eventual desaparición del INAI. Sí, claro que sí, Carlos, con todo gusto. Mira, primero entender que el INAI es una institución que se ha construido a lo largo de varias décadas, como bien lo dices, ha costado mucho consolidar una institución que es ejemplo a nivel internacional, dado que el modelo institucional que México optó para poder garantizar no solamente el derecho de acceso a la información pública, como está establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también el de protección de datos personales, que queda establecido en el artículo 16, segundo párrafo, y que tiene que ver con el ejercicio de los derechos ARCO, pero también en este ejercicio de acceso a la información pública y a partir de entender que no hay derechos absolutos, sino que muchas de las veces estos derechos pueden entrar en coincidencia con otros derechos, el acceso a la información pública puede en algún momento dado invadir o trastocar el tema de los datos personales, porque recordemos que lo que existe en una institución pública son documentos que un ciudadano solicita para precisamente el quehacer o la función que haga una institución pública. Entonces, muchas de las veces en ese acceso a la información pública se puede uno enfrentar con que hay datos personales y el dato personal se protege y las instituciones públicas lo tienen que garantizar. Entonces, también el artículo 6 de la Constitución Federal maneja una frontera impasable cuando estamos ante la presencia de datos personales, ya sea de particulares o también de servidores públicos que por su naturaleza no sean acreditables al principio de máxima publicidad. Claro, entiendo pues todo un entramado y todo pues una serie de derechos, de garantías, todo un marco jurídico amplio y completo, el que le da respaldo a la existencia del INAI y eventualmente pues a los organismos también que se encuentran en las entidades federativas. ¿Qué repercusiones pudiese tener su desaparición o bien que secretarías como la de la Función Pública se hicieran cargo de estas actividades? Como lo decía hace rato, la historia de la institucionalidad y arquitectura del INAI, antes IFAI, pues nace precisamente con esa reforma de 1977, donde se reconoce por primera vez el derecho a que el Estado le informe a la sociedad sobre el quehacer del uso de los recursos públicos y también de los actos de autoridad. Sin embargo, de esa reforma no nació una ley reglamentaria que nos dijera cómo se podía implementar este derecho. Vemos que nace una ley federal de transparencia y acceso a la información pública promovida por Grupo Oaxaca en 2002 y que tenía que ver con una necesidad en ese momento de tener información sobre todo relacionado con el tema de las elecciones. Posteriormente tenemos otras reformas en 2007 donde se incorpora el principio de máxima publicidad, 2013 cuando se incorpora el derecho al Internet y a las tecnologías de la información como un elemento fundamental para poder informar y para poder
garantizar este derecho al saber. Y llegamos a la reforma que se da el 7 de febrero de 2014, donde se reconoce que, bueno, pues podrá estar en la Constitución, podrá estar en una ley reglamentaria de este derecho, pero que era necesario que un órgano autónomo o naciese con naturaleza de autónomo para regular este derecho y hacerlo valer, porque, bueno, no se puede ser juez y parte. Exacto. Si le vamos a pedir cuentas al Ejecutivo y el Ejecutivo puede decidir qué entrega o qué no entrega, bueno, para eso existe este órgano autónomo que, a través de una solicitud de acceso a la información pública de un ciudadano y ante una respuesta no completa, no satisfactoria para el ciudadano, entra el órgano de control y entonces hace valer este derecho, ordenándole una búsqueda o fundamentando si es que van a hacer una clasificación por reserva o una clasificación por confidencialidad. Entonces es fundamental entender que es la garantía de un derecho el cual también es sujeto el poder ejecutivo, y sería ilógico pensar que una secretaría como la Secretaría de la Función Pública, que sí es un órgano de control pero interno dentro del Ejecutivo, pudiera tener el alcance de pedirle cuentas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, y también, como dice el artículo 6 en esa reforma del 7 de febrero del 2014, o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, y lo más fundamental, o que haga un acto de autoridad. Eso no lo podría, ¿sí?, garantizar una secretaría que, como digo, su naturaleza tiene básicamente una misión dentro del Ejecutivo, y es garantizar esa auditoría y ese control dentro de los procedimientos que sigue el Ejecutivo Federal. Entonces, es incompatible la misión, la naturaleza de una dependencia que pertenece a la Administración Pública Federal y de un organismo que tiene naturaleza de autónomo y que va a la par de muchas democracias consolidadas a nivel europeo, a nivel también de América Latina y América del Norte. Claro, y en este sentido, pues valdría la pena que nos explicara un poco a la audiencia por qué al momento en que se da a conocer esta iniciativa, esta posibilidad, se habla de un atentado a la libertad de expresión, porque muchos periodistas en el país pues están también convocando a evitar que esto ocurra, una eventual desaparición del INAI. ¿Qué relación tiene el acceso a la información pública con la libertad de expresión, con el ejercicio periodístico y público? Este derecho, que aunque es un derecho colectivo y para toda la sociedad, ha encontrado, yo creo que un gran utilizador de este derecho, que han sido precisamente los periodistas, los medios de comunicación, porque a diferencia del otro derecho de protección de datos personales, por ejemplo, para acceder a la información pública, uno no tiene que acreditar un interés jurídico, es decir, ustedes no estarían en la necesidad de hacerse identificable. Recordemos cuánto ha costado. Exacto. Y la verdad, muchas de las veces acciones contra periodistas, contra medios de comunicación que solicitaban información al Estado, a las instituciones públicas, pues se sentían ofendidos y ante esa petición inmediatamente venían una serie de acciones en su contra, que bueno, pues la historia nos ha marcado muchas de las veces lo que varios medios y varios periodistas han sufrido como atentado. Entonces, eso que hoy permite acceder, y si no, hagamos un recuento de todas esas investigaciones que han logrado precisamente medios de comunicación poner a la vista los grandes actos de corrupción, ¿sí?, los grandes actos de violación a derechos humanos o de lesa humanidad, que han permitido y han exigido que, bueno, pues ante esto respondan las instituciones, responda el poder del Estado, y entender que, bueno, no es absoluto este poder y que tienen que rendir cuentas. Así lo manifiesta el artículo 134 de nuestra Constitución Política respecto a los principios que deben regir para el ejercicio de los recursos económicos, como es la eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y economía. Pero también el título 4 nos habla de la responsabilidad de los servidores públicos, ¿sí?, y particulares por actos o hechos de corrupción, donde una
un acto o un hecho de acción que pueda hacer un servidor público, su mal uso de los recursos o también mal uso de esa función, se les obliga a los servidores públicos y también a los particulares a responder por esos actos de autoridad. Claro. Y eso verdaderamente, afortunadamente, lo tenemos bien diseñado y bien definido en nuestra Constitución política. Entonces, en los medios de comunicación y en este derecho al acceso a la información pública, los periodistas, el ejercicio periodístico de investigación y con sustento, que es lo que se necesita para poder sustentar una denuncia, para poder sustentar una investigación y hablar con elementos, pues es precisamente el acceso a los documentos que son y están obligados cualquier institución pública a poner a la vista ante una solicitud de información o en su momento, ¿sí?, justificar por qué no se tiene, asumiendo responsabilidades si responde que no cuenta con esta información. Uh-huh. Sí, claro, sin duda. Y es un elemento clave, nada más si me permite subrayarlo. Al final del día se integra o se conforma como un instrumento de contrapeso al poder, al ejercicio público del poder, ¿no? En este sentido, comisionado, finalmente para pues ir moldeando este diálogo, esta charla que nos ha permitido tener, como en todas las instituciones, se requieren mejoras. Mucho se ha hablado de, si bien, pues, esta posibilidad de que eventualmente desaparezca el INAI, ojalá se aprecie lejana, pese a los dichos del presidente López Obrador, y hay voces que dicen, mejoremos el instituto, valga la redundancia. ¿Hacia dónde podría orientarse los esfuerzos de mejora? Yo creo que los esfuerzos de mejora los ha planteado muy bien el Ejecutivo Federal cuando ha puesto sobre la mesa algunas resoluciones o ha querido adjudicar a resoluciones del INAI situaciones como el decir, bueno, pues se integra porque son básicamente posiciones partidistas. Bueno, pues recordemos que precisamente con la llegada o la entrada a vigencia de este sexenio, él será responsable al menos de colocar a 5 de los 7 comisionados. Y si él quisiera verdaderamente revertir esta tendencia de que son posiciones, pues él nos puede demostrar precisamente que los 5 comisionados que sustituyen o que van a sustituir el Pleno, ¿sí?, pues los nombró a partir de principios de eficiencia, eficacia, la persona más capaz y bueno, y poder consolidarlo. Paralelamente se ha hablado de que es un recurso excesivo. Creo que no se ha dimensionado el nivel de la repercusión y lo que representa el INAI dentro de la rendición de cuentas. Recordemos que nosotros en 2015 formamos el Sistema Nacional Anticorrupción, sí, y es precisamente el Sistema Nacional de Transparencia el que hace la etapa preventiva, que dice el artículo 113 de la Constitución Política, que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación para la prevención, la detección y la sanción. El Sistema Nacional de Transparencia, que lo preside y lo encabeza el INAI, los 32 órganos garantes, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación, hacemos la etapa preventiva. Nosotros podemos darle al mejor auditor, que es el ciudadano, a través de una solicitud y obligando a las instituciones públicas a que entreguen la información para detectar posibles desviaciones de recursos o abusos de derechos humanos por actos de autoridad. Y después, junto con la Auditoría Superior de la Federación o las 32 instituciones de fiscalización, a través de la cuenta pública, empatar ese acceso a la información, la contabilidad gubernamental, y entonces sí pasar con el fiscal anticorrupción, con el Tribunal de Justicia Administrativo, con el Secretariado Ejecutivo Anticorrupción y decir, aquí está un hecho comprobado de corrupción, hay una solicitud de un ciudadano que ha puesto a la vista esta irregularidad, y entonces sí, sancionemos, sí, no solamente con cárcel a aquellos servidores públicos o particulares que hacen actos de corrupción, sino también con responsabilidades de tipo administrativo, penal, y también recuperar lo que se lleva. ¿Por qué es tan grave en algún momento dado la posible desaparición del INAI? Automáticamente estaríamos truncando nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, porque yo no veo cómo podríamos sustituirlo en uno de los 7 asientos que tiene precisamente el INAI y también los órganos garantes a nivel de los sistemas estatales anticorrupción. Y nos estamos olvidando de otro derecho, que es el de la protección de los datos personales. En este país, donde ocupamos el segundo lugar
de robo de identidad en América Latina, el 8º a nivel mundial. El único órgano que nos puede y que le puede exigir y poner y multar a un particular o bien también a una institución pública por la no protección de los datos personales es precisamente el INAI. ¿Qué pasaría si no tuviéramos a este ente o a esta institución garante? Bueno, pues no podríamos justificar una sanción. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Primero, yo lo he planteado en algunos foros, el INAI se puede convertir también en un receptor de ingresos propios, certificando, por ejemplo, a empresas en materia de protección de datos personales, a oficiales de datos personales. También creo que es necesario que se revise verdaderamente dentro de las estructuras internas del INAI cómo están trabajando, hacer más visibles también aquellas resoluciones y que también ya nos ha reportado como instancia de control el Poder Judicial cuando le ha mandatado al mismo INAI que rectifique su resolución. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el ciudadano se siente no garante del acceso a la información pública o también de la no protección de personas. Entonces, claro que sí está en las posibilidades de que el INAI transite a convertirse en una mejor institución, que consolide el combate frontal a la corrupción, que consolide la protección de los datos personales en el ámbito privado y en el ámbito público, pero también mucho de esto ha sido porque falta normatividad que se actualice, y eso no es responsabilidad del INAI, es responsabilidad del Congreso de la Unión. Por ejemplo, una nueva ley federal de protección de datos personales, donde ya vayan integrados los derechos digitales, donde se haga valer el derecho al olvido, la desconexión digital, donde se haga valer el combate frontal a la violencia contra las mujeres o grupos vulnerables en el ámbito del Internet, garantizar la herencia digital. Entonces, creo que todo eso, y además si a eso le sumamos que verdaderamente le demos dientes al INAI para que pueda multar con, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos Personales de España, multa con miles de euros o millones a particulares y también a instituciones públicas. El día que aquí en el INAI se le faculte, por ejemplo, para aquel partido político que entregó o que descuidó y puso a la venta el padrón electoral, bueno, se le sancione de manera ejemplar, ¿sí? Por ejemplo, la multa más alta que aplican en Europa es de 20 millones de euros, estamos hablando básicamente de 400 millones de pesos. La multa que se le aplicó aquí al partido político fue de 30 millones de pesos, pues obviamente no va de la mano la sanción con respecto al ilícito que se cometió. En este país, el día que empecemos a multar a un banco porque roba identidad con 400 millones de pesos, vamos a ver si lo vuelve a hacer. Entonces, cosas como esas creo que son de mejora. Perfecto, creo que vale la pena abrir el debate, lo que ha presentado el Ejecutivo. ¿Para qué? Pues como lo ha planteado el Ejecutivo, si es precisamente una posición de cuotas de partidos políticos, que nos demuestre colocando a 5 de ellos, que serán dentro de su periodo del sexenio, a partir de un proceso o un servicio profesional de carrera. Y también que esto se consolide y que dentro de las secretarías del INAI, dentro de las ponencias, dentro de las direcciones generales, estén los más capaces. No solamente sea también espacios de amigos y todo, no. Que se transparente las personas, que se transparente quiénes, qué funciones tienen, y lo hemos dicho siempre, que estén los más capaces. Para eso sirve la administración pública y el aparato, lo decía muy bien Max Weber, que estén por una cuestión meritoria y no por una cuestión de compadrazos. Pero es precisamente el titular del Ejecutivo Federal quien nos puede marcar esta pauta y hacer esas correctas identificaciones, y perfectamente también, si presupuestalmente no es justificable esa cantidad, que se argumente y que se debata. Pero nosotros lo hemos dicho en diferentes instancias, por cada peso que se invierta al INAI, se están transparentando, ¿sí? 99 pesos de cada 100, porque es precisamente el INAI el que puede hacer y transparentar el ejercicio de la cuenta pública y el próximo año de los 6.3 billones de pesos, que es el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, no es una inversión, y los derechos que se están garantizando, el de acceso a la información pública, que es un derecho que nos puede y
puede combatir la corrupción con el mejor auditor que es el ciudadano y el de protección de datos personales, nos puede llevar a una situación en la que México sea competitivo a nivel internacional, sea un ejemplo como lo ha estado siendo por este diseño institucional, y también a los ciudadanos nos garanticen un derecho que nos permite ejercer otros derechos como es el acceso a la información pública y que nos garantice la protección de los datos personales para que ya no tengamos robo de identidad, para que no tengamos violencia digital o garanticemos los derechos digitales. Ahí está el tema, muchos retos, creo que queda claro cuál es la importancia, la relevancia que tiene un instituto como este, el impacto, el alcance y bueno, sin duda, como bien lo menciona, el debate está abierto, ojalá que sea para construir y no destruir esto que durante muchos años ha costado, lo mencionaba, vidas, ha costado debates, polémicas y lucha sobre todo por pues la defensa de las garantías y derechos individuales. Le aprecio mucho al maestro Javier Martínez Cruz, quien es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Buenos días. Muy buenos días, que tengan todos y a tu auditorio. Escuchas Criterio Noticias. Regresamos.